Hola a todos. Encantado de poder compartir esta palabra con vosotros en este Charity Woods y de verdad espero tener la oportunidad de verlos pronto. Hoy me gustaría compartir algo con ustedes acerca de dar, de sembrar y lo que puede producir esa siembra en nuestras vidas y en la vida de los demás. Desde el día en que nosotros hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, nacimos de nuevo, nacimos del Espíritu. Dice la palabra que nos fue dado el poder de ser hechos hijos de Dios, del Dios del universo. Ese Dios del universo es nuestro Padre, pero sigue siendo el Dios del universo, el dueño de todas las cosas. Él es el dueño de la tierra y de sus habitantes. Lo podemos corroborar con la palabra, lo que dice Salmos 24, en el verso 1, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es dueño de la tierra, de sus habitantes, de todos los recursos económicos que hay en esta tierra. Lo dicen en el profeta Ageo, en el capítulo 2, verso 8, dice, mía es la plata y mío es el oro. Es Dios hablando, dice Jehová de los ejércitos. En definitiva, todo es de Él, todo es de nuestro Padre, todo es de Dios. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos o hemos recibido de Él, cuando le damos, pues le estamos dando lo que es de Él, en realidad. Nosotros no podemos dar nada a Dios, todo es de Él. Dice en Primera de Crónicas, en el capítulo 29, verso 14, en la parte final dice, pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces incluso lo que nosotros damos a Dios es de Él. Esto nos ayuda a entender que Dios ha puesto en nuestras manos todas las cosas, todos los recursos están a nuestra disposición para administrarlos, en realidad, como Dios lo ha hecho desde el inicio, con Adán, con Eva, en el jardín del Edén. En el jardín, por ejemplo, ellos podían tocar en todo, manejar todo, gestionar todo, cuidar de todo, pero había un árbol de lo cual no podían tocarlo, no podían tomar de él para sí mismos, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y asimismo, este principio de que hay algo reservado exclusivamente para Dios, pues sabemos que sigue vigente y en la parte financiera el diezmo corresponde exclusivamente para Dios. El diezmo hemos comprobado y dice Dios mismo que lo podemos probar en esto, que el diezmo abre los cielos y derrama sobre nosotros una gran bendición. Esto todos lo hemos comprobado, los que lo probamos, porque así dice la palabra que es, y así sucede con nosotros. Pero los 90% que podemos manejar nosotros, para nosotros, también son de Dios. Nosotros acabamos de leer que la tierra es suya, los habitantes son suyos, los recursos, el oro, la plata son suyos. Entonces, los 90% son de Dios. Y nosotros tenemos la responsabilidad de administrarlos bien, siendo generosos, como Dios en realidad ha sido generoso con nosotros desde el inicio. Él mismo dio todas las cosas a Adán y a Eva para gestionar nosotros, porque dice la palabra que Él ha entregado a su Hijo, su único Hijo, Jesucristo, por nosotros. Entonces,
Nuestro Dios, el Dios del universo, es un Dios sumamente generoso con nosotros, incluso con los que le fallamos, ¿no? Entonces, Dios es generoso, ha sido y lo será con nosotros. Nosotros no podemos olvidarnos que Jesús pues vale más que cualquier recurso en esta tierra, cualquier jardín o huerto como el Edén. Dios es un Dios generoso y nosotros deberíamos también ser generosos. En realidad demostramos o es una demostración de agradecimiento y de generosidad de nuestra parte cuando ofrendamos. Nuestras ofrendas son demostración de generosidad para con Dios. Cuando damos, dice la Biblia, siempre estas características, ¿no? En abundancia y con alegría. La ofrenda es como una siembra que abre la tierra. Si el diezmo es algo sumamente espiritual, que abre los cielos para derramar la bendición que viene de los cielos, pues la siembra es algo que sirve para abrir la tierra y para que la tierra pueda producir el fruto que nosotros esperamos recoger incluso en esta tierra, en el terrenal, ¿no? Muchas veces separamos con frecuencia las cosas del espíritu de las cosas materiales, pero no podemos ignorar que lo espiritual afecta todas las dimensiones de nuestro ser. Y en esta área así es también. Es con el principio de la siembra, y es de esto que quiero hablar un poco, que todo se multiplica. En realidad, esto se puede verificar en cualquier situación natural en esta tierra, si pensamos en lo que vemos. Por ejemplo, en Génesis 8:22, dice que este principio pues, permanece en la tierra hasta que exista la tierra. Entonces, es un principio que está vigente para nosotros y para cualquiera que lo ponga en práctica, ¿no? Como la ley de la gravedad o lo que podemos verificar con nuestros ojos. Dice en Génesis 8:22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Nosotros vemos este concepto clarísimo en la agricultura, ¿no? Uno siembra una semilla y siempre espera recoger más de lo que ha sembrado, ¿no? Uno siembra una semilla de naranjo y no espera recoger una naranja, pero varias. Esto es algo que es natural y lo podemos verificar en cualquier situación. Uno siembra para recoger más, para recoger multiplicado. Esto se puede verificar también en principios espirituales en la palabra de Dios. Lo vemos cuando Jesús cogió los panes y los pescados y los multiplicó. Mientras daba, mientras sembraba en otros y mientras los discípulos sembraban lo que recibían, se iba multiplicando lo que tenían en sus manos. O, por ejemplo, lo que sucedió con la viuda y Elías, que la viuda decía que no tengo nada, ya estoy a punto de morirme de hambre. Y cuando Dios dijo al profeta que ella debería darle a él, en primer lugar, y que se iba a multiplicar su comida, lo que vemos en la palabra de Dios es que efectivamente fue lo que sucedió. Mientras daba, más se multiplicaba su aceite en sus vasijas y el pan para poder comer, ¿no? La harina. Entonces, siempre que la Biblia habla de la siembra, nos enseña
que lo debemos hacer, debemos sembrar, sembrar con generosidad. Por veces se habla de la siembra como algo que se puede hacer como uno quiera, dar de lo que sobra. Creo que se confunde mucho también con algo que está en nuestros conceptos de tradición, ¿no? Con la limosna. Y la Biblia no nos enseña nada de esto. Dice que la ofrenda tiene que ver con un corazón generoso. Por lo menos lo vemos claramente cuando Pablo habla a la iglesia en Corintios. Pablo dice a los corintios que cada uno debería ofrendar conforme a lo que propuso en su corazón, pero Pablo esperaba que ellos fueran generosos. Acuérdate que ya lo miramos, que Dios es lo más generoso que hay, siendo dueño de todas las cosas, nos dio la libertad para gestionar todas las cosas. Y si Dios es un Dios generoso, nosotros debemos ser como nuestro papá y ser generosos. Dice 2 Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7. Pero esto digo, Pablo está hablando, ¿no? El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, Pablo, hablando de la siembra, lo dice claramente: el que siembra poco va a recoger poco, pero va a recoger. Y quien siembra mucho va a recoger mucho. Yo creo que todos queremos recoger mucho en nuestras vidas, ¿no? Sería lo más sensato y también lo más honesto decirlo, porque en realidad creo que es el deseo de todos, que el esfuerzo y el producto de nuestro trabajo y fe se pueda manifestar, ¿no? En Lucas 6:38, al respecto también del tema de dar y de sembrar, dice: dad y os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Aquí vemos otra vez, hablando de la ofrenda, de sembrar, de dar, que el concepto que está directamente conectado con esto es en abundancia, en una medida buena, apretada, remecida, para que en realidad se pueda hacer con generosidad. La ofrenda debe de ser, si el diezmo es 10%, la ofrenda, el mínimo debería ser el 10%, porque lo estamos haciendo de una forma voluntaria, conforme propusimos en nuestro corazón, pero debe ser generoso, como hemos leído antes, ¿no? Al final de todo, nosotros queremos recoger bastante, ¿o no? Queremos recoger mucho, ¿cierto? Tu siembra, recuerda, prepara bien la tierra para recoger el fruto esperado. Lo que esperas, lo que anhelas, tu siembra prepara la tierra para que suceda. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi caso, que yo diezmaba, sigo diezmando, y recuerdo que me había casado hace poco tiempo con Soraya, y he tenido la oportunidad de hablar con nuestra pastora Emma, que nos aconsejó aprobar ofrendar el 10%, ¿no?, de ofrenda.
Eso pues, tengo que confesarlo que en ese entonces me pareció difícil, pero lo empezamos a hacer y hemos tenido la bendición que en el inicio de nuestro matrimonio empezamos pues nuestras finanzas, nos propusimos en vivir con, si me acuerdo bien, con 70%, ¿no? Entonces nosotros diezmábamos los 10%, ofrendábamos 10% y ahorrábamos 10%. Entonces nos acostumbramos, nosotros no teníamos hijos en ese entonces y nos acostumbramos a vivir con 70%. Y nos fue súper en todos los sentidos porque obviamente lo estábamos haciendo para el reino de Dios y pues poder ahorrar 10% al mes también nos proporcionó muchas cosas. Me acuerdo que desde que nos casamos, por ejemplo, siempre pudimos ir a Israel todos los años y varias veces al año. Está pendiente este año a ver qué nos dejan hacer, ¿no? O cómo se hace. Pero esto para decirles que pues seguimos el consejo y de verdad pues es lo mínimo. O sea, la ofrenda ser 10% es lo mínimo de un corazón agradecido con el Señor y que desea multiplicar y sembrar en el reino de los cielos. Recuerda, la siembra es un principio de Dios y si lo sembramos, lo vamos a recoger. Claro que yo pienso que nosotros tenemos todo el interés de recoger en este tiempo, recoger aquí en la tierra, ¿no? Creo que lo que sucedió con Pedro cuando preguntó a Jesús es también el anhelo de nuestro corazón, porque Pedro preguntó a Jesús, básicamente le dijo, mira, nosotros sembramos todo, ¿no? Dejamos todo por ti, para seguirte a ti. ¿Qué tendremos? ¿No? Esto lo podemos encontrar en Marcos 10, en el verso 28. Dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. En casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el ciclo venidero, la vida eterna. Mira, todo lo que nosotros sembremos y podamos sembrar para el reino de Dios, recogeremos en este tiempo. Es verdad que también lo recogeremos en la eternidad, ¿no? Dice que en el ciclo venidero recogeremos la vida eterna, que la estamos ya disfrutando por la fe, pero ya pues cuando lleguemos a estar con nuestro Señor Jesucristo, ya disfrutaremos de toda la vida en su abundancia y plenitud. A mí me gustaría hoy compartir dos pequeños textos donde se habla de los recursos financieros, de la parte financiera, en un contexto creo que un poco distinto de lo que estamos acostumbrados. Pero en ambos casos podemos ver que el interés o el objetivo final no son los recursos, son las personas. Dice Mateo 17, 24 al 27. Dice, cuando llegaran a Capernaum, vinieran a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeran,
¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Verso 25. Él dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciéndole, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de esta tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió, de los extraños. Y Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Jesús contesta a Pedro que siendo hijos del cielo, ellos estaban exentos de aquel impuesto específico, pero lo curioso es que Jesús prefirió pagárselo para no escandalizar a las personas. El interés de Jesús y de Dios no son los recursos, son las personas. Nosotros somos los que tenemos que tener la capacidad de administrar bien los recursos para alcanzar las personas. Dice, en últimas nosotros debemos nos servir de las riquezas para alcanzar las personas. Nosotros podemos sembrar una casa en el reino de Dios, sembrar una finca, un coche en el reino, y lo más probable, como es una ley, es que recojamos multiplicado lo que hemos sembrado, ¿no? Con lo que Jesús dijo a Pedro, 100 veces más recibirás, ¿no? Es lo más probable, pero el objetivo de nuestra siembra no puede ser estas cosas, que en realidad las recibiremos, pero ¿qué utilidad queremos nosotros dar a la casa que vamos a recoger de nuestra siembra, o la finca, o el coche? La utilidad que le debemos dar tiene que ser para el reino de Dios, para las personas, para alcanzar personas, porque en realidad para eso, pues, nuestras iglesias están invirtiendo en los locales, en el sonido, con el objetivo de alcanzar a las personas, con el mensaje más importante del universo, ¿no? Lo curioso es que Jesús pagó el impuesto, y esto nos enseña que debemos pagar nuestros impuestos, aunque sea para no escandalizar a la gente. Jesús pagó el impuesto por Pedro. Recuerda que Pedro también había sembrado todo, y aquí estaba recogiendo parte de lo que había sembrado por parte de Jesús. Jesús pagó por él su impuesto. Otro texto que me gustaría compartir, que es bastante curioso, es la parábola que cuenta Jesús de un señor que alaba, o sea, elogia su mayordomo deshonesto, su mayordomo malo. Y lo que podemos entender de la parábola es que este mayordomo malo, a pesar de no haber hecho bien su trabajo y de haber engañado inclusivamente a su señor lo alaba porque él usó las riquezas injustas para ganar amigos. Entonces lo que nos enseña esta parábola es que las riquezas injustas, lo que está a nuestra o disponible para nosotros, tiene que ser para usar para las personas.
Nosotros lo sembramos con el objetivo de recoger almas para el Señor. Dice en Lucas 16, verso 8, dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este ciclo son más sagaces, astutos, en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Yo os digo, Jesús hablando, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para cuando estas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también lo es, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Aquí lo que se alaba en este mayordomo malo es la capacidad, su astucia para ganar amigos. Pero lo impresionante es que Jesús dice que los hijos de este ciclo son más astutos que nosotros, son más perspicaces que nosotros. Y nosotros, recuerda, tenemos un Padre que tiene todos los recursos, que no hay escasez de nada, y deberíamos ser también más perspicaces en esta ley de sembrar para el reino de Dios, para ganar amigos en realidad. Nosotros, que esta pregunta para pensar, ¿no? Nosotros sembramos en el reino de Dios para ganar amigos en las moradas eternas. Obviamente que nos gusta hablar de la siembra para, como preguntaba Pedro, ¿no? Para lo que puedo recibir en esta tierra, para mí. Pero en últimas, pues nosotros ya sabemos que los recursos no son nuestros. Lo que recibimos para nosotros es para volver a sembrarlo. Nuestra siembra en el reino de los cielos tiene que producir el fruto de almas conversas para el Señor. Una realidad es que tal vez no recojamos todo lo que sembramos para Dios en esta tierra, en este tiempo, pero estoy seguro que todo lo que sembramos va a dar fruto. Tal vez no lo recojamos nosotros, pero alguien lo va a recoger. Es lo que nos enseña Juan en el capítulo 4, en el verso 37. Dice, porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Tal vez hemos sembrado y no hemos recogido todavía. Alguien va a recoger lo que sembramos. Esto, por ejemplo, me recuerda mucho el ejemplo de nosotros aquí en Portugal. Nosotros en realidad estamos recogiendo lo que otros sembraron. Aunque yo soy consciente de esto, yo me recordé de esta situación cuando escuché a nuestra pastora Mari Carmen hablando en su prédica, que decía que vino a Portugal y cuando llegó no había nadie. No hablaba el idioma. Incluso menciona que echaba de menos a sus discípulos carnales, ¿no? Porque aquí no había un alma. Y yo estoy segurísimo que lo que nosotros estamos recogiendo, pues se empezó sembrando hace, creo yo, casi 20 años atrás. Y no solo lo que se empezó a sembrar
hace 20 años atrás en este lugar, pero también pues estamos recogiendo la siembra de otras personas, los que echaran agua, regaran, creo que se dice así, pues sigue. Nosotros seguimos aquí, estamos recogiendo el trabajo de otros. Y en esta perspectiva nosotros tenemos que saber que tal vez lo que sembramos no lo vamos a recoger nosotros, pero alguien lo va a recoger. Porque la obra de Dios es más grande que cualquiera de nosotros. Pero eso no nos quita la responsabilidad de sembrar para el reino de Dios. Porque recuerda, no estás sembrando para ti, estás sembrando para Dios y tú y yo vamos a ser los principales beneficiarios de esa siembra. Nosotros tenemos que seguir sembrando en la obra del Señor para poder recoger almas para el Señor. Termino, familia, con Gálatas 6, versos 7 y 9. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Pablo lo dice, que si no nos cansamos, que si seguimos trabajando, que si seguimos sembrando, vamos a ver el resultado de este principio, de esta ley de Dios, y vamos a recoger lo que sembramos. Pablo nos aclara, si sembramos en el Espíritu, vamos a recoger para vida eterna. En cambio, si sembramos con una intención equivocada, si sembramos para nuestra carne, vamos a recoger corrupción. Entonces, familia, les invito a que puedan poner todo vuestro esfuerzo, recursos y todo lo que está a vuestro dispor en el reino de Dios, sabiendo que Dios va a recompensar cada uno de nosotros. Señor, y te doy gracias por este tiempo, por podernos, Señor, focar los ojos en lo importante, en servirnos de los recursos, de lo que nos has dado como mayordomos, para llenar, Señor, el cielo con almas, con personas, Señor, que tú amas, que tú buscas, que nosotros mismos, Señor, somos frutos de siembras de otros, de esfuerzo de otros, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque todo lo que hacemos para ti, si no desmayamos, vamos a recoger, no solo en esta tierra, pero también en los cielos, Señor, para vida eterna. Oramos en tu nombre, Jesús.